Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola Andrés, hola Arnaldo, qué gusto volver a verlos. En esta oportunidad vamos a participar en este Café al Sur, fina cortesía de la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos, y vamos a conversar un poco lo que viene aconteciendo en el mundo y básicamente acerca de las coberturas de guerra y de huelga. Para que Para iniciar este pequeño conversatorio, les voy a contar algo que me pareció totalmente extraño, porque ustedes saben que las cláusulas de guerra o la cobertura de guerra y de huelga nacieron como exclusiones. Allá por la época napoleónica, y el gobierno inglés y los armadores instauraron una cláusula denominada FCC&C, que significaba libre de embargo y de arresto, bueno, en sus siglas en inglés. Posteriormente, ya llegando a la Primera y Segunda Guerra Mundial, esta cláusula le agregaron la palabra warranty, para posteriormente crear estas cláusulas de guerra y de huelga como cláusulas totalmente distintas a la póliza de casco y maquinaria y de transporte como conocemos hoy en día. Este trabajo fue ejecutado básicamente por los aseguradores de Londres. Dicho esto, y dado estos antecedentes históricos de cómo se inició o cómo se crearon o cómo se concibieron estas cláusulas, vamos a conversar con Andrés y con Arnaldo para que nos expliquen de un punto de vista técnico, tanto de suscripción como de ajuste sobre ello. Andrés, ¿cómo estás? Todo bien aquí, escuchando la lección de los abogados, que siempre es bueno escuchar a los abogados, ¿no? Bueno, a los buenos como tú, a los buenos como tú. Y gracias porque eso ilustra, y creo que sirve mucho para todos los que nos están escuchando. Igual es algo que ilustra, que sirve, y aprender que, pues, básicamente trabajamos en esta industria que es el seguro y de donde se originan todos los seguros del mundo, que es el seguro marítimo. Y esto tiene historia y va evolucionando y se va caminando. Y también por eso cuando uno revisa las cláusulas y cuando uno empieza a leer toda la historia que tienen versiones y mejoramientos, es por el uso de las palabras y cómo esas palabras dan cobertura o excluyen de cobertura a nuestros asegurados. Entonces, mil gracias, Omar. Todo bien. Arnaldo. Muchas gracias, Omar, por la invitación del café. Está rico el café, me gusta. Y por otro lado, ¿cierto? Qué bueno conversar de este tipo de evento. Y siempre pienso en los asegurados y sus necesidades. A veces uno dice, estoy con mercancías en un lugar y ha partido una guerra. ¿Y cómo protejo ese patrimonio que tengo ahí? Y gracias, ¿cierto?, a la evolución de la industria, de nuestra industria, ¿cierto?, aseguradora, hoy en día existen alternativas para que las personas, ¿cierto?, de alguna manera estén protegidas de estos eventos que a veces son esperados, ¿cierto?, cuando alguien le dice, te voy a ir a atacar, y a veces son tan inesperados cuando ocurre el ataque y quedaste con toda la mercadería, ¿cierto?, en una bodega, en un puerto o en un buque. Por lo tanto, creo que es bueno juntarnos y conversar un poquito respecto, ¿cierto?, a las cláusulas, al evento y cómo se aplican, ¿no? Sí, y justo esa es la primera pregunta que le tengo para Andrés, porque has dado en el clavo y es lo que origina o detona o gatilla la cobertura de una póliza para guerra, una cláusula para guerra. Andrés. Gracias, Omar. Omar, gracias por no preguntarme. Te agradezco. Partamos con Andrés. Lo que pasa es que este es un tema básicamente de suscripción. Pero después te va a tocar. O sea, no te vas a escapar. Y esa es la gran pregunta y que muchos nos hacemos. ¿Cómo se gatilla la cobertura? ¿Es necesario que exista una declaración expresa de guerra para que esta cobertura se genere?
Andrés. No, la respuesta es no. Es una cobertura, primero que nada, es una cobertura que debe de contratarse. No es una cobertura que esté incluida dentro de la cláusula 382 a todo riesgo, sino debe de solicitarse y contratarse. Y la respuesta es que no. La respuesta es, no necesita haber una declaración tácita para que la cobertura de guerra opere, sino solamente una declaración de un conflicto ante una entidad beligerante y un conflicto que tenga que ver con ataques de bombas. Entonces, eso es una de las ventajas de la cláusula, que no necesita esa declaración. Eh, Cosas que hay que comentar de la cobertura, digamos, desde el lado de la suscripción. La cobertura excluye, y ahora que está muy de moda, y sobre todo con el tema que está surgiendo en Irán, la cobertura excluye guerra nuclear. Esa es una de las exclusiones de la cobertura que hay que ponerse a pensar y reconsiderar porque hoy es un peligro que está siendo emergente. La otra parte es que la cobertura solamente cubre al buque transoceánico. Entiéndase buque, guión aéreo, ¿no? O avión. Que eso también es importante, ¿no? No se está cubriendo eventos que tengan que ver con ataques en tierra o guerra en tierra. No se excluye del todo, pero es una cobertura que opera solamente para esos envíos vía marítima o vía aérea. Uh-huh. Sí, y eso me trae a mi segunda pregunta, y básicamente para Narlo en su calidad de ajustador de seguros, porque en realidad, si, como tú bien has anotado, no necesitas una declaración de guerra para que se gatille la cobertura. Sin embargo, pasamos al segundo paso, que es mucho más importante inclusive que comprobar o no la declaración de guerra, y es: ¿cuál es el criterio de causalidad, Arnaldo, para estos casos? ¿Cómo yo puedo determinar, bajo un principio de causalidad, uno, si la cobertura de riesgo resulta aplicable y a qué se denomina básicamente también riesgo de guerra? Sí, yo pensé, Omar, que eras amigo mío. Me doy cuenta que eres más amigo de Andrés que mío. ¿Ah? El tema de causalidad siempre ha sido un tema muy conversado, analizado en los distintos países, porque cada región del mundo, cada país, yo me atrevo a decir más por región, tiene la forma de ver las cosas. Y esto está muy relacionado, ¿cierto?, con tu campo, Omar. En el fondo, hay países que ven la causa principal, ¿cierto?, o de origen, como la causa relevante para el análisis del siniestro. Y hay otros países más cercanos a los países anglosajones que les gusta ver la causa próxima. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Algunos países van a decir hay guerra y otros países van a decir yo quiero ver el misil que realmente hizo explotar a este barco. Por lo tanto, aquí no hay una respuesta única que podamos dar. Es muy necesario saber qué cláusulas van a tener, porque si es una cláusula a todo riesgo, en general es más fácil, ¿cierto? Porque amerita lo que es daño y pérdida a la carga. Sin embargo, dado que hay una exclusión y luego se incorpora a la póliza, igual nos obliga a ver la causalidad, pero se basa siempre en la ley que va a tener ese país donde se emitió la póliza. Por lo tanto, no te puedo dar una respuesta exacta y me parece, llevando, ya que somos un poco viejitos acá, vimos en una conferencia de Alsum una exposición del Observatorio Jurídico muy interesante, donde frente a un mismo evento se llegaban a una conclusión que las causas, ¿cierto?, eran diferentes, según la legislación inglesa y según la legislación latinoamericana. Por lo tanto, no tenemos una respuesta única para poder entregar, ¿cierto?, a tu pregunta. Ahora, empíricamente, gracias a Dios, ¿cierto?, y a la evolución que ha tenido este mercado,
Normalmente en el 99% de los casos, ¿cierto? No hay discusión respecto a la causa y es un problema que se sobrelleva con facilidad. Sí, y siguiente en esa línea, Arnaldo, en este tipo de siniestros, en este tipo de eventos, ¿podríamos hablar de riesgos agravados? ¿Podría el asegurado agravar su conducta cuando ocurre una situación de guerra o actos beligerantes que conducen a la destrucción de la mercadería? Que hoy día, ¿qué entendemos en el fondo una guerra? ¿La guerra es solamente en Irán? ¿O la guerra está en los países que está alrededor, ¿cierto? De donde tenemos el conflicto. Y si tenemos un barco que va a estar cercano, ¿cierto? Pero no en la zona de conflicto, y le llega por error, porque a veces te dicen, hay un error, un misil, vamos a estar, ¿cierto? Seguramente analizando y discutiendo, ¿hubo agravamiento de riesgo al estar anclado en esa zona? Sin lugar a duda, ahí habrá que analizar los antecedentes y ver si el barco debía estar ahí o debía estar, ¿cierto?, en otra ubicación geográfica. En el fondo, puede existir, obviamente que puede existir y se tendrá que ver caso a caso. Y eso, lo que tú acabas de notar, nos lleva a una pregunta que tendríamos que hacerle a Andrés. ¿Necesariamente las zonas excluidas, per se como guerra, son aquellas que un suscriptor establece en la póliza, estas zonas tú no puedes transitar? ¿O tendríamos que hablar también de zonas adyacentes o zonas con influencia? ¿Cómo un suscriptor puede atenuar o disminuir el riesgo sobre una zona de guerra para este tipo de casos que estamos conversando? Decías que eras mi amigo. Resulta, pues es duro. Eso es el abogado. A ver, yo lo partiría en dos. Primero, ¿El barco, perdón? no, lo partiría en dos el asunto. No, a ver, primero está la cláusula que da cobertura, que es la cláusula de guerra y que todo el mundo la conocemos, la cláusula 385, y que viene en nuestro librito, que yo me estoy tomando el cafecito con la Biblia, no se ve, pero que está, ahí se ve. Una es la cobertura y después, una vez que inicia el conflicto bélico, una exclusión que generalmente ponemos los aseguradores, que es la exclusión de guerra. Y básicamente lo que dice es que siempre se van a tener 30 días por anticipado para cancelar el contrato de seguros por cualquiera de las dos partes, y en caso de guerra se avisa con 7 días de anticipación la cancelación de la cobertura. Y el espíritu de esa exclusión es justamente para evitar un dolo o mala fe de los asegurados que saben de zonas de conflicto, de bombardeos, de bloqueos, de todo lo que puede pasar en la guerra, y que tengan el tiempo suficiente de abandonar la zona y poner a salvo la mercadería. Entonces, de lo que decían ustedes, si el buque estaba anclado en un puerto, pues bueno, si está anclado en un puerto y ese puerto entra en conflicto bélico, ese buque tiene 7 días para abandonar esa zona y ponerse a salvo. Si en esos 7 días, por orden, o más, sí, por una razón que no sea algún bloqueo o algún impedimento del capitán del barco y lo deja anclado a propósito en ese puerto, para mí no tendría cobertura y aplicaría la exclusión de guerra. Pero lo que se está viendo hoy, por ejemplo, en el caso del bloqueo del estrecho, en donde los buques no están teniendo ni salida ni entrada, pues eso no es culpa ni dolo ni causa de agravamiento por parte del asegurado para poder poner a salvo las mercancías, sino simplemente quedan inmóviles. Y eso ahí no está corriendo ninguna exclusión y es una cosa súbita e imprevista y que deberíamos de asumir como aseguradores. Y eso lo Me ustedes gustaría, sí, Omar,
Perdona, me Dale. gustaría un poco desde el punto de vista asegurador, que inicialmente pueden definir una zona de exclusión y luego, con los pasos de los meses, puede ser ampliada esa zona de exclusión, porque las guerras parten en un sector y se pueden ir expandiendo. Por lo tanto, hay que ir revisando, ¿cierto? O se va revisando en forma constante, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? Se inicia en una ciudad determinada X y termina a veces afectando 4 o 5 países en el mundo. Uno de ellos, un ejemplo de ellos es, por decirle, la Segunda Guerra Mundial. Empezó en Polonia y terminó en Hawái. Ujú. Así es. Y fue uno de estos eventos que trajo como consecuencia una de las más famosas sentencias inglesas, que es la motomada de Cotswold. Esa sentencia, Lord Johnson establece claramente qué debemos entender por guerra, qué debemos entender por causa próxima, o se determinó por primera vez la separación entre estas pólizas. Y esto que conversamos y al final recae sobre una palabra que nos gusta tanto a los abogados, les gusta a los ajustadores, pero que no le gusta a los suscriptores, y es la probanza. ¿Cómo yo pruebo realmente que yo pude haber salido de la zona de guerra en el plazo que me otorgó la compañía de seguros? ¿O cómo yo puedo determinar que el plazo que me otorgó los seguros navegando era realmente imposible? ¿O cómo yo pruebo que realmente salí de la zona? Y eso hoy en día nos ha ayudado la tecnología. Y esto es lo que te quería preguntar, Arnaldo. Usualmente el tratamiento para un ajuste de un casco, de una carga, es pérdida total, perito naval y salvamento y recupero, debe ser el caso. Pero para este tipo de siniestros, ¿cómo te apoyas tú con la tecnología para poder determinar si se cumplieron las garantías o no se cumplieron las exclusiones, o lo que tú necesitas saber como ajustador de seguros? Sí, yo, con respecto a la ubicación, ¿cierto? De la nave, en este caso estamos hablando, ¿cierto? En guerra, siempre la carga sobre una nave transoceánica es relativamente fácil hoy día. Tú lo indicaste muy bien, todas las naves son seguidas por GPS y por los distintos sistemas de seguridad. Será más difícil ver por qué, ¿cierto? Y qué le pasó a la nave y qué le pasó a la carga. En el fondo, muchas veces queda la duda, ¿se hundió? ¿Está la carga? ¿La puedo ir a ver? ¿O se la robaron? Y empieza ese tipo de alguna que tú necesitas probar. Por lo tanto, la ubicación creo que no es un problema tan relevante hoy en día como era en el pasado, pero sí sigue siendo relevante qué le pasó a ese barco, qué lo hundió, cuál fue el efecto. Sin embargo, también se debe decir que ha avanzado cualquier cantidad la tecnología y la capacidad de estudio, y eso se va a saber con bastante seguridad. Sí, definitivamente el avance de la tecnología ayuda a determinar los siniestros, ayuda a determinar las condiciones de navegabilidad o cualquier otra previsión que se necesita para corroborar. Y acá viene una siguiente pregunta que le quisiera formular a Andrés, y tomando en consideración su calidad de underwriter, eh, y con la experiencia que él tiene, si tú tuvieras que decirle al joven underwriter, a la persona que empieza con estos menesteres de cláusula de guerra, ¿cuáles serían los keys? ¿Cuál sería el pequeño decálogo para un suscriptor de guerra, y tener no digamos un 150% de éxito, pero por lo menos tener la capacidad de establecer medianamente claro una correcta cobertura? Pues primero está lo primero, y la cosa con los suscriptores, pues yo lo que les recomiendo es leer la cobertura. O sea, la cobertura es sumamente clara, tiene varios puntos que son claves, y cuando uno compara entre una cobertura, por ejemplo, de guerra y una cobertura amplia 382, tiene ligeras cosas
que ellos deben de poner atención y que aquí les van como 5 puntos que hay que poner en claro y cuáles son las diferencias, digamos, en cuanto a la aplicación de la cláusula. La primera y la más importante, que no se liga justamente a la declaración de una guerra. Si alguien está esperando que alguien salga y diga, como decíamos, había un juego en México que se llamaba Stop, entonces uno le declaraba la guerra al país vecino, entonces, y lo jugábamos los niños, ¿no? Y al país que estaba. Entonces, si uno se pone a pensar eso, no va a salir, no va a haber una declaración de guerra, sino solamente es un hecho bélico y es un hecho que tiene que ver con un conflicto armado. Uh-huh. La segunda cosa, no se cubre, guerra atómica o guerra nuclear, esa está excluida. La otra cosa importante, no es una cláusula que opere sobre una cobertura terrestre, sino debe de haber un traslado interoceánico o por medio aéreo, pero no se cubre guerra terrestre. Otro tema es respecto a la duración de tránsito, la normal de las cláusulas del instituto se modifica a un descargue del buque hasta 15 días. Uh-huh. Esa sería la única cobertura, digamos, en tierra que tiene la cláusula de guerra. El descargue del buque se va a cubrir durante los primeros 15 días. Una vez que pasan los 15 días, no tiene cobertura. Y la otra, estar muy al pendiente de las noticias. Esto y como se mueve el mundo y ahora que tenemos tanto acceso a la información, pendiente de las noticias, están saliendo muchas comunicaciones. Ahora como nosotros, como Alsum, hay comunicaciones de Ayumi, redes sociales. A mí me gusta mucho una app que se llama Marine Traffic, en donde, hablando ahora que estaba Arnaldo hablando sobre los ajustes, es maravilloso porque te marca cuál es la velocidad del buque, hacia dónde va, si tiene la máquina encendida, si no, tiene muchas cosas. Entonces, ese tipo de acumulaciones son interesantes, sobre todo cuando uno piensa en el mundo reasegurador y cómo todo eso está conectado. Interesante. Y prender las antenitas de vinilo, como decía el Chapulín Colorado, ¿no? Andrés, yo quiero referirme a un punto que tú partiste diciendo, están muy claras todas las redacciones. Y quizás uno cuando trabaja en la parte de la liquidación y debe dar una opinión técnica si está o no tiene cobertura, la redacción clara depende del monto del siniestro, porque te vas a encontrar con todo respeto, Omar, van a venir personas que van a ver distinto la redacción y van a argumentar en forma distinta. Y las cosas van cambiando en el tiempo. Por lo tanto, redacciones que nosotros hemos visto que son bastante claras para un tiempo, pasan a ser poco claras y menos claras en virtud del monto del siniestro, entregando argumentos realmente buenos. Porque uno dice, si hay balazos, ¿ya? Tú ves que de repente dos bandas de delincuentes se encuentran y te dicen, es una guerra. Y un ministro dice, habla de guerra. Y alguien se le ocurre y te llaman la cláusula de guerra, ¿cierto? Y tú bien has dicho, esto está solamente en el mar. Pero cuando entras a un juicio, te van a decir, me vendieron esta cláusula de guerra. Y el juez va a empezar a decir, ¿y por qué le puso la limitación? Se iba al buque transatlántico. Entonces, empiezan a generarse algún tipo de discusión que muchas veces los jueces o los árbitros empiezan a analizar no la causa próxima, sino empiezan a analizar cómo se realizó el contrato de seguro y se empiezan a enredar las cosas. Por lo tanto, no sé, Omar, si
¿qué opinas tú al respecto? Es muy interesante la opinión, ¿cierto?, de nuestro abogado ahí. No, La capacidad creativa, ¿te fijas? lo que pasa que hoy en día, a ver, si nosotros retrocedemos en el tiempo y empezamos a analizar algunas sentencias inglesas, vas a encontrar que hubo mucha discusión en lo que es rebelión, lo que es insurrección, lo que es arresto o lo que es embargo o lo que es comiso. Entonces, conforme ha ido avanzando con el paso de los años y a la par de la tecnología, las definiciones ya han sido establecidas. Las definiciones hoy en día son más claras. El problema es cuando entramos a zonas grises. El problema es cuando nos encontramos en una situación en la cual, como bien ha dicho Andrés, por un ejemplo, ¿no? Alguien modificó la cláusula determinada de la póliza de guerra y te digo, te doy 7 días para que surcas y salgas por el estrecho de Hormuz y trates de llegar a tu destino y poner al salvo el día. Pero lamentablemente, por un tema de distancia, no llegaste y te quedaste en el 8.º día y te hundieron el buque. Entonces, ¿en qué situación te encuentras? O quizás un buque anclado, y este es un caso que se está discutiendo en este momento, no estaba en condiciones de navegabilidad y el buque, y el propietario del buque, por querer salvarlo, lo sacó sin estar en condiciones de navegabilidad y le alcanza un misil, ¿no? Entonces entras a la gran discusión. A pesar de que tenía una cobertura de guerra, no estaba en condiciones de navegabilidad, por ende no tengo cobertura. Pero la respuesta del asegurado va a ser, pero traté de salvar el interés asegurable. Hoy en día todo esto ya está un poco aclarado, pero sí, todavía hay situaciones que el seguro no ha podido coberturar o no ha podido aclarar, y eso es el caldo de cultivo de estas interpretaciones. Y esa es una de las razones por las cuales estamos acá, para poder contribuir a aclarar esos conceptos. Exactamente. Y llegando a este punto, si me permites, Arnaldo, hay una gran pregunta que siempre me hacen los estudiantes, siempre algún abogado joven, y te la traslado a ti porque tienes mucho más experiencia que yo. Y es la clásica frase de concurrencia de pólizas o de coberturas. ¿Qué hacer frente a un siniestro que está coberturado bajo la cláusula de guerra, pero a la vez está coberturado también bajo la cláusula de la carga o del buque? Y esa pregunta, yo tengo mi posición personal, pero quisiera escuchar la tuya. ¿Cómo afrontarías en una supuesta concurrencia de póliza? O quitémosle el verbo de concurrir y le pongámosle cuál prevalece, o la póliza de guerra o la póliza de carga, ¿no? En los distintos países, ¿cierto? Se aplica en forma distinta las cláusulas de concurrencia, ¿no? También aquí hay que, lamentablemente, decir sí, pero hay que tener en consideración, ¿cierto?, la ley de ese país. Hay países que uno dice, teniendo distintas pólizas, el asegurado podrá, ¿cierto?, escoger la póliza que desee y después se arreglan entre los distintos aseguradores. Por lo tanto, eso le quedará en libertad, ¿cierto?, al asegurado llamar a la póliza que él considera mejor para él y le da, ¿cierto?, más resguardo o mayor cobertura o mayor indemnización. Hay otros países que dicen, en virtud de cómo se haya tomado la póliza y la fecha de adquisición de la póliza. También es otra manera de verlo. Ahora, ¿qué vemos nosotros? En general vemos que hoy día, tal como han evolucionado las redacciones, y yo creo que la redacción de lo que es guerra y la redacción de lo que es huelga, que es mucho más allá que la huelga y que la guerra, ¿cierto? Lo que se da en el adicional de cobertura. En lo que es las pólizas, cada vez está más claro qué es lo que cabe dentro de cada una de las pólizas y por lo tanto hay menos mundos que se intersectan propiamente tal. Y eso es una gran ventaja, pero siguen existiendo. Y cuando sigan existiendo, la aplicación o el resultado
va a depender de la ley a aplicar en la póliza. Eso es tremendamente vital porque las pólizas parten sobre la base de una ley. Y hablando de ley, yo hoy día me voy a sacar el terno y me voy a poner una camisa también a cuadros. Y hay Tú una marcas gran- la diferencia, ¿ah? Tú pagas la cuenta del café, yo lo tengo claro y le, usa chaqueta, ¿no? y le voy a pedir a Andrés que nos cuente un poco, ya de su perspectiva como underwriter o como suscriptor, respecto a las notificaciones. Porque la semana pasada estaba conversando con algunos amigos y me decían, Omar, revisamos el LinkedIn y es tan fácil para los clubes de P&A solamente sacar un aviso, o Lloyds Market, sacar un aviso a través de LinkedIn, a través de la página web, y ser ese aviso suficiente para cancelar las pólizas. Nos parece un poco que la publicidad de las redes sociales ha tomado el lugar de la formalidad que deben continuar, que debe mantenerse en el negocio del seguro. Y esa es la pregunta que te traslado antes. ¿Cuál es el proceso de notificación, de cancelación o modificación de las coberturas para estos casos en especial? ¿Va a ser un aviso general o simplemente le tengo que comunicar al broker o al asegurado directamente? Esa es una muy Pero buena pregunta. yo soy tu amigo por si acaso, ¿eh? No, Sigo no, mucho. ya me quedó claro cómo vas a pagar el café, mejor. Pero, a ver, yo creo que esa es una excelente pregunta y parte de la misma base de la de Arnaldo. Depende de cada país. Cada país tiene un proceso de notificación. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de mi patria, que es donde alguna vez a mí me ha tocado en mis 20 años de carrera cancelar 2 pólizas en mi vida. Cobertura oficialmente por la compañía de seguros. Y se tiene que notificar por escrito y notariado, por lo menos en México, ¿sí? Eh, para que haya una notificación como tal, debe de existir ese registro formal. Yo creo que en un evento de esos, y esperemos que no tengamos que llegar ahora con esto que está surgiendo a un evento de declaración de guerra o de aplicación de la cláusula de guerra, tenemos que ser súper cautelosos como suscriptores, como ajustadores, como abogados, la gente de siniestros. Debemos de tener todo muy en claro para que si vamos a ocupar una cancelación del contrato, cumplamos con todos los avisos de ley y que el asegurado realmente sea notificado y tengamos una causa bastante sólida para hacerlo, ¿sí? Nosotros lo que hemos estado revisando es, ¿en verdad vale la pena hoy aplicar una cancelación por guerra? No llegamos a la conclusión que sí. Entonces, eh, hay que seguir todos los procedimientos, hay que leer muy bien las pólizas, revisar cuáles son las pólizas que realmente están expuestas y, sobre todo, contratar a un abogado para que nos guíe en el proceso, ¿no? Entonces, eso. Acá, Omar, quiero hacer un punto que a veces la tecnología aquí juega al revés. A diferencia de lo que era el GPS de los barcos, muchas veces respecto a la cancelación, ¿cierto? La gente está diciendo, le tengo que avisar al asegurado, ¿cierto? Pero ¿a quién le aviso del asegurado? Le aviso a la gente de la bodega, al gerente de finanzas. ¿Qué dice la ley? Muchas veces dice la ley en algunos países que hay que avisarle a la dirección que se indique en la póliza de seguro. Y a veces no existe o ha sido una renovación de la póliza y ya no existe la persona y se lo mandaste a una persona que no existe y rebotó ese mail. Y ahí empiezan las discusiones, ¿cierto? Y es mayor esa dificultad que saber cómo se hundió el buque. Sí, sí, porque en realidad la pregunta que les acabo de hacer, y voy a hacer una repregunta a Arnaldo, fue materia de discusión. Y ¿son las redes sociales el nuevo sistema de notificación, de cancelación de coberturas ante hechos públicos
Para mí, yo dije de ninguna manera. Esto tiene que ser de acuerdo a la ley del país en la cual se emitió la póliza de seguros. Pero ya viene la segunda pregunta. Frente a un hecho evidente, frente a o sea, para todos sabemos, prendemos BBC o prendemos CNN o Fox para que nadie diga que estamos en cierto Mira, parámetro político. Frente a un hecho evidente, ¿es necesaria la notificación de cancelación hecha directamente? Y esa es una gran discusión que tenemos en este momento. Y esto te lo pregunto a ti, Hernando, como sí, ajustador. Si sí. tú recibes un siniestro donde, no te quiero poner un compromiso, donde tienes que valorar entre la comprobación de un hecho concreto frente a una notificación formal, ¿cuál sería tu respuesta a dicho momento? Lo vivimos eternamente este tipo de problemas, ¿eh? Muchas veces la póliza dice, se requiere en esta póliza vigilancia. ¿Ah? Y no se indica qué es lo que es vigilancia y alguien nos dice, mira, tengo una cámara. Y justamente sería al revés acá, ¿cierto? Nos dicen, la cámara hace de vigilancia o incluso una vez nos mostraron un perro que nos dijeron, mira, este es nuestro vigilante. ¿Qué se entiende por vigilante, cierto? ¿Una persona con un palo y un gorro o una cámara? ¿Qué se entiende por aviso, cierto, al asegurado de que se le va a cancelar la póliza? Es un acto tan serio que al menos nosotros pensamos, y hay que verlo, cierto, en cada país, por eso es una respuesta general, que la notificación es individual a cada asegurado y a cada broker. No puedes mandar un aviso general. Interesante, ¿ah? Realmente interesante. Y yo creo que el debate sobre los avisos o cancelación masiva va a ser materia quizás en un par de años de alguna sentencia inglesa o de un artículo de un Sí, abogado. Me excluyo pero de eso, por favor. quizás tienen la posibilidad en el futuro, ¿cierto? Con el uso de Sí, la tecnología, que alguien te diga, mira, te voy a cancelar y tú le presentas los antecedentes y por un cobro de prima, ¿cierto? Te van a dar una cobertura limitada. En el fondo, antiguamente los embarques se aseguraban de puerto a puerto porque nadie sí, podía pensar que se podía asegurar hasta el destino final. Te decían, ¿y quién es el transportista terrestre? Y era imposible pensar que se podía asegurar. Hoy día yo creo que cuando tú das un aviso, ¿cierto? El asegurado te tiene la posibilidad de contactarte y preguntar si existe alguna posibilidad, ¿no? O a qué costo de prima. sí. Bueno, No sé qué ya, opina Andrés. En el fondo, no capaz sé, que Andrés. uno esté Claro, hablando aquí cosas muy raras. no, mira, y creo que, Arnaldo, tocaste un tema súper, súper bueno. Cuando se redactan las cláusulas de la póliza y nos toca a nosotros leer y releer para entender qué es lo que estamos diciendo, tocaste un punto buenísimo y es definir las cosas. Porque es cierto, también a mí alguna vez me pasó que decía el embarque que requería GPS y al suscriptor se le olvidó que era GPS, o sea, que era monitoreo de GPS y solamente decía uso de GPS. Y el tipo dijo, mira, yo tenía mi Waze conectado y ese es GPS. Y mi celular tiene GPS. Entonces, y es una interpretación, claro. Entonces, entre menos interpretaciones puedan tener las cláusulas y lo que queremos cubrir como aseguradores, que los cuatro puntos que debemos de cubrir como aseguradores son hechos súbitos, imprevistos, medibles y que causen una pérdida inequívoca para el asegurado. Debemos de redactarlo perfectamente, que se entienda y que cualquier persona que tome esa cláusula entienda el mismo espíritu de cobertura que nosotros quisimos darle a la póliza. En caso que no esté definido, es una culpa de nosotros como suscriptores, porque no estamos siendo claros. Y ese es un tema, yo difiero un poquito ahí, abogado, porque yo creo que, sí, o sea, es un tema, yo creo que las redes sociales hoy mueven al mundo, hoy
X o Twitter o lo que sea, es una herramienta de decisiones y de movilización de personas. Pero creo que todavía no llegamos al punto en donde, bueno, te puse el aviso en LinkedIn y entonces, pues date por avisado, y yo creo que no. Nos queda todavía camino, por lo menos hasta que se legisle qué es lo que se usa o no se usa en las redes sociales. Pero excelente punto, abogado. Mira, ya me hiciste sudar como 4 veces, entonces bájale, por favor. Pero Siempre es un placer conversar con amigos, discutir abiertamente y apasionadamente, pero nunca llegando al extremismo de posiciones respecto a estos temas. Y quisiera darles a cada uno 2 minutos para que se despidan y nos digan cómo se sintieron en este primer café al Zoom. Discúlpenme por haberlos hecho sudar un poco, solo un poco, pero dale Andrés. no, pues muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Arnaldo. Yo creo que estos cafés se deberían de repetir más seguido, encontrarnos en este espacio juntos, compartir experiencias, porque creo que esto da muchas horas de vuelo, y también para las personas que nos acompañaron, les va a dar horas de vuelo, van a aprender algo, por lo menos se van a reír un ratito, y también para clarificar muchas cosas y ver, siempre hay que ver todos los vértices de las cosas antes de fijar una posición. Entonces, mil gracias a los dos. Estuvo bueno el café y ahorita te mando la cuenta. Bueno, yo también creo, me encantó de conversar sentados en distintas partes, en distintos países, y de alguna manera empezar a empatizar realidades de distintas regiones, que es importante, porque muchas veces uno está, ¿cierto?, alrededor de donde está nuestra oficina y nos juntamos con los mismos y nos autoconvencemos del argumento de que estamos entregando. Pero viene alguien de afuera y te pone una visión un poco distinta. Y uno tiene que tener argumentos, contraargumentos, pensar, analizar. Y yo creo que lo rico de este café que hemos compartido es que estamos viendo, ¿cierto?, dentro de Latinoamérica vamos desarrollando, analizando, y tal como han evolucionado las pólizas, vamos analizando distintas realidades y puntos de vista distintos. En el fondo, un suscriptor, un abogado, un liquidador, que no siempre, ¿cierto?, pensamos en forma semejante. Por lo tanto, bueno, muy agradable. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento a la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos, a Nasli, a Gabriel, a David y a Daniel por esta oportunidad que nos han dado de poder conversar la situación que viene ocurriendo en el mundo de un punto de vista de conversación y no académico. La idea era un poco mostrar el panorama sin necesidad de poner filminas, sin necesidad de aturdirlos un poco con tanta información. Y nada, gusto de verlos y espero verlos pronto en Panamá o lo más antes posible para poder pagarle su café y su pisco a Andrés. Sin ningún problema. Y a mí también, Y al señor Arnaldo también. Claro. Chao, un gusto. Nos vemos, chao. Que estés muy bien.